Gente culta en capitales vive de espalda al país, copiándoles hasta el tranco y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo al mismo que criticamos y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó. Hacemos la presencia de todos ustedes. Nuevamente la biblioteca les trae una propuesta más que interesante, porque tiene que ver con la historia de nuestra región, de nuestra provincia. Y en esta investigación que él viene llevando hace unos años y que nos viene a proponer para mostrarnos digamos, la tesis a la cual llegaste, que por escrito esté avalado. O sea, hubo mucha ayuda de museo y cabildo de Santa Fe, donde hay archivos, y el archivo de India hoy cualquiera puede entrar y sacar digitalizado todo lo que decía Juan de Garay y Hernán Arias. Bueno, Darío, esta investigación que realiza, primero la quiere presentar a nosotros acá en este día, y la idea de él es presentarla el 6 de octubre cuando se haga el encuentro de historiadores en el colegio secundario, porque se hace junto con la biblioteca. Es un encuentro que son historiadores del suroeste de Santa Fe y sureste de Córdoba, ¿sí? La idea era de Carlos Leinart, que es el presidente en estos momentos de esta agrupación federada de historiadores. No son profesionales porque no se estudia. Historiador podemos ser todos. La idea es historiador. Lo bueno sería que alguien que haga un trabajo de los quirquinchos se pueda presentar, porque los historiadores nos piden, y eso fue lo que me hizo a mí. Bueno, yo quisiera arrancar primero con el motivo, ¿no?, de esta investigación. Buscando en internet, nombraban mucho la referencia de este libro. Este libro es de Emilio Coni. Él hizo el trabajo en 1930 a 1940 y el libro se imprimió o se editó en 1945, o sea, es post-mortem. Hizo en vida, Historia de las Vaquerías en el Río de la Plata, un libro muy chiquitito, y ahí empezó a investigar de dónde salían los primeros prototipos de gaucho. Y me llamó la atención a mí también que no encontraba un ejemplar en Santa Fe, ni en Rosario, nunca lo había escuchado, pero bueno, ustedes saben que hay una historia oficial que conviene contar y hay una que no conviene contar. Bueno, esta es una de ellas, me parece a mí. No conviene. Yo les decía a muchos que le preguntaba dónde nacieron los primeros gauchos. Y todos dicen La Pampa, o miran para aquel lado. Aideo, bueno, fue la única que por ahí me dijo Uruguay. Y muy bien, porque Uruguay, ante nuestra pasividad, lo tomaron ellos. Pero es muy posterior a lo que yo voy a hablar. Explicarles que hay un par de situaciones para entender lo que nos pasaba en esa época. Primero, el fuerte Santi Espíritu, la fundación del fuerte, con Gaboto, y hay una carta, que está en el archivo de India, donde uno de los integrantes del fuerte, que estuvo más o menos 820 días conviviendo con los indios, seminómades guaraníes, que son los timbúes, carcaret, y los querandíes son los que venían de la sierra, que eran más rebeldes, más pampas, más hostiles que los otros eran más sedentarios. Después viene una rebelión de 7 jefes que se produce en Santa Fe. ¿Por qué? Ya había mancebos de la tierra, que se llaman, que habían nacido en Paraguay, hijo de indias guaraníes. Entonces empiezan a poblar la gobernación del Paraguay y Río de la Plata. Van a ver que bajan buscando un punto más llano para subir por el Salado hacia el Alto Perú. Es lo que da para mí la clave de la unión entre los aborígenes, los americanos, guaraníes, y muchas de las cosas que después se van a convertir en costumbre y cultura gaucha. El caballo español con la boleadora y la caza de los querandíes con la caza de vacas, que son las vaquerías después. Pero es fundamental entender que ya había personas que eran rebeldes, que querían igualdades, le dieron un escarmiento, pero quedaron dando vuelta por alrededor de Santa Fe. Y después un final donde también en otros países, como Brasil, cuentan la historia como ellos la entienden. Eso dura 14 minutos. Dale con el video.
Señor, tengo la voluntad imposible de cumplir, de dar entera y particular cuenta de todo. No por eso dejaré de contar alguna parte de los muchos problemas que hemos padecido y todavía padecemos, como de la alegría que sentimos cada vez que nuestro Señor nos ayuda a superarlos. Suplico que por el amor que siempre me tuvo, lea esta carta y no mire la mala orden del escribir, que como hace tanto que no lo hago, estando en esta tierra he perdido el estilo. Llegamos al Carcarañá, un río que entra en el Paraná y que los indios dicen que viene de la sierra, donde hallamos que el señor capitán general había hecho su asiento y una fortaleza. El capitán acordó la pacificación de la tierra. Vinieron todos los indios de la comarca, que son de diversas naciones y lenguas, entre los cuales vinieron unos que se hacen llamar querandíes. Se mantienen de la caza y beben la sangre de los animales, ya que la tierra es muy falta de agua. Esta gente nos habló mucho del Rey Blanco y de la Sierra del Plata. Estos señorean gran parte de esta tierra y confinan con los que habitan en la sierra. Traen mucho metal de oro y plata en muchas planchas, orejeras y en hachas, con que cortan la montaña para sembrar. La tierra es muy sana y muy llana, sin arboledas. Hay en ella mucha caza, como venados, lobos, raposos, avestruces y tigres. Hay muchas ovejas salvajes. Estos querandíes son tan ligeros que alcanzan un venado por pies. Pelean con arcos y flechas y con unas pelotas de piedras redondas y tan grandes como el puño, con una cuerda atada que la guía. Nos contaron también de otros indios que de rodilla para abajo tienen los pies de avestruz. En la comarca de la fortaleza hay otras naciones, carcaráis, chanaés, beguás y chanés. Asunción era la capital política y administrativa de la gobernación del Paraguay y Río de la Plata. Durante la época colonial fue un centro de descanso y de abastecimiento para los que llegaban desde Europa, atraídos por el oro y la plata del Alto Perú. En esa ciudad, la convivencia entre los conquistadores españoles y las mujeres guaraníes provocó la aparición de los mestizos, o mancebos hijos de la tierra. El mancebo es un menor de 25 años que no tiene autorización para manejar armas de fuego y que no tiene derechos políticos. Estos hombres eran hijos de madres indígenas y de padres españoles, que a veces los reconocían y a veces no. Los mancebos protagonizaron varias rebeliones contra el gobierno de Asunción y la Iglesia. Reclamaban a los conquistadores derechos políticos que el Imperio español les negaba: participación en el cabildo y propiedad sobre la tierra. Pero sus reclamos nunca fueron escuchados. Por eso, en 1573, los mancebos se anotaron en una expedición que fundaría una ciudad sobre el río Paraná. Se embarcaron en la aventura bajo el mando del capitán Juan de Garay, con la esperanza de conseguir, en la nueva ciudad, lo que en Asunción les estaba vedado. Llamados como mancebos desordenados, es decir, que eran muchachos revoltosos. La fundación de otra ciudad era una gran oportunidad. Salir de una ciudad en donde uno era considerado un paria y embarcarse en una aventura para obtener la calidad de vecino era seguramente un intento de movilidad social ascendente. En el barco vienen los mancebos. Garay, 9 españoles y 70 mancebos desembarcaron a la altura del actual Cayastá, en el río San Javier. Luego de explorar el territorio y de constatar la abundancia de agua, pastos para el ganado y leña, Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe el 15 de noviembre de 1573. El rollo de la justicia en la plaza mayor de la ciudad.
En la ceremonia de la fundación, Garay repartió las tierras entre sus hombres y les otorgó la condición de vecinos, incluso a los mancebos. Luego nombró a las autoridades que integrarían el primer cabildo. En ambos casos, las mejores tierras y los cargos más importantes fueron para los españoles. Los mancebos recibieron mal esta preferencia. Sentían que era injusto ese pago por tanto sacrificio. Se repartía dentro de la ciudad los solares para que construyeran sus casas los vecinos, y ya fuera de la traza de la ciudad, chacras, donde se cultivaba cereales para el abastecimiento local, y más lejos de esas chacras, tierras para estancias, es decir, para la cría de ganado. Y si bien tenían algún tipo de participación en el gobierno local, eran minoritarios y no ocupaban los cargos más importantes. Mientras Santa Fe crecía y se transformaba en un cruce fundamental de rutas comerciales entre Asunción y el Alto Perú, los mancebos cuidaban sus chacras, criaban ganados y defendían la ciudad de los ataques indígenas. Pero en poco tiempo, el tranquilo pueblo sería lugar de disputas y conflictos. En 1577, el mestizo Diego Ortiz de Zárate y Mendieta hereda el título de adelantado. Llega a Santa Fe, donde instala la capital de la gobernación del Paraguay, y encuentran los mancebos grandes aliados. Pero al poco tiempo, los españoles lo derrocan y lo expulsan de la ciudad. El desplazamiento de Mendieta, sumado al viejo malestar por el reparto de la tierra, desata el odio de los mancebos y los decide a tomar el poder. Para llevar adelante el plan, buscaron el apoyo político de un enemigo de Garay, el gobernador del Tucumán, Gonzalo de Abreu. Le ofrecen su lealtad y su apoyo para poner la ciudad bajo su mando, pero le exigen que no sea el pago y galardón que Joan de Garay nos ha dado, que es dar lo mejor a los que vinieron a manera de decir ayer, y los que venimos a poblar la tierra, estamos en la mira como badajos pobres y abatidos. Abreu desea despoblar Santa Fe y extender la jurisdicción del Tucumán hasta el río Paraná. Siente que esta es la oportunidad. La Junta congregó a 34 personas, pero 7 hombres fueron los líderes. Es noche cerrada desde hace horas. Los mancebos salen a la calle. Entre golpes e insultos, toman prisioneros a los españoles. Un grito victorioso atraviesa la noche. Todo es nuestro. Todo es nuestro. ¡Viva el rey! ¡Que viva el rey! Las campanas anuncian el fin de la ceremonia religiosa y el inicio de un día sangriento. Se aproximan a la casa de Lázaro de Benial, quien los recibe sin sospechar. Al grito de traidor, le dan puñaladas hasta caer muerto. Diego de Leiva es sorprendido por la espalda. Domingo Romero y Pedro Gallego son asesinados en la Plaza Mayor. Diego Ruiz es llevado al rollo de la justicia. Es degollado. Corre en el poblado un escalofrío de muerte. Se respira un aire de tragedia entre el llorar de huérfanos y el desconsolado gemir de las viudas. El primer día de junio de 1580, los 7 jefes de la rebelión han muerto. La rebelión murió antes de nacer, y con ella el sueño de los mancebos de gobernar su tierra. Los rebeldes buscaban una mejor posición social y pagaron con su vida el anhelo de valer más. En cambio, los contrarrebeldes recibieron tierras y ganado, convirtiéndose en los beneméritos,
un grupo que controlaría el cabildo durante 3 décadas. Aparece, entre otras cosas, el Martín Fierro. La etimología de la palabra gaucho está muy discutida. Hay nada menos que unos 30 postulaciones y no se ha definido bien hasta dónde viene la raíz, de dónde viene la raíz de gaucho. Algunos creen, y yo creo que es la más firme de todas, que viene de la metátesis. Se llama así cuando vos alterás el orden de las letras en una palabra. Dicen que el gaucho viene de guacho. El guacho genera gaucho, porque es una persona que no tiene origen definido, que no se sabe quiénes son los padres. Esta especie de anonimato de origen sería una explicación. Ahora, es interesante que los testimonios de los españoles, el gaucho era el vago, el que andaba por la pampa sin ningún tipo de atadura. De esta manera hago un poquito el encuadre de lo que voy a decir ahora, que es las distintas formas en que se denominó el gaucho, unas cosas muy curiosas, ¿no? La primera denominación para este tipo humano que habitaba parte de la pampa era de mozo perdido. Ya Hernandarias lo menciona así en el siglo XVII, de origen del gaucho. Eran hijos de españoles que se van de la ciudad y por lo tanto son forajidos, porque salen del ejido de la ciudad, forajido, y no porque sean malandras, sino porque no viven más en la civilidad, sino en el campo. Bueno, esto es de los mozos perdidos, ¿por qué? Perdidos porque no andan con rumbo, y en segundo lugar, la palabra perdidos también aludía al hecho de que moralmente no eran serios, ¿no? Este tipo nace en Santa Fe, según Hernandarias nos da testimonio. O gaúcho gaucho surgiu após a introdução do gado na região do Pampa. Eles foram chamados no princípio de xangueadores. O rebanho fez com que existisse uma alimentação farta e de fácil localização, já que naquele tempo o cultivo da agricultura era precário. Por isso a necessidade da sobrevivência através do gado. A origem do gaúcho está ligada ao país da Argentina, especificamente a província de Santa Fé, onde a primeira referência do gaúcho primitivo foi a denominação moços perdidos. Os xangueadores viviam de xangas. Os espanhóis vaqueavam por conta dos portugueses, saqueando o couro e o sebo, no qual trocavam com os portugueses por mercadorias de seu interesse. O xangueador surgiu em 1728 na Banda Oriental, atual Uruguai. O termo gaúcho ele surgiu depois, ele surgiu mais adiante, por volta de 1780. O demarcador português José Saldanha usa essa palavra para denominar, no caso dos xangadores, como gauchos de campo. La parte que está ambientado en la época de Garay y en la época de Gaboto, está en Señal de Santa Fe, que es un canal de YouTube que se ve que hay mucho material que suben, pero bueno, no sé por qué no se ve mucho. Cartas de Santo Espíritu se llama, la que habla Ramírez, y que es una carta que es muy testimonial porque no está filtrada por Gaboto. Él le manda al padre la carta. Entonces ahí cuenta cómo vivían, qué hacían los querandíes. Se puede ver que empieza, digamos, a cruzarse la cultura. Bueno, ¿qué es cultura? Podemos decir, entre un montón de acepciones, conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Identidad cultural. Como identidad cultural nos referimos al conjunto de costumbres propias que permiten a los individuos identificarse como miembros de un grupo, pero también a diferenciarse de otros. La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores, creencias, las tradiciones, los ritos, costumbres o los comportamientos dentro de una comunidad. En este caso, bueno, yo puse acá denominaciones como estuvimos viendo en el video, mancebos desordenados, muchachos revoltosos. Eso no iban con los cánones de España cuando poblaban. Ellos querían que se comporten como los vecinos, pero resulta que vivían en las afueras y no tenían ni siquiera participación en el cabildo. Entonces ahí tenía un problema de identidad. No eran todos españoles. Como referencia para ver las tribus que teníamos. Los querandíes que llegaban con boleadoras y todos, se juntaban un poco con chanaes, carcaraes,
timbúes, chanatimbúes, corondas, quiloazas, calchines, mocoretás, que son los que bajaban por el río, porque los guaraníes se iban moviendo por el río e iban siendo seminómadas. Algunos cultivaban el maíz, la calabaza, o sea que tenían cierta cantidad de tiempo en algunos lugares. Como los que intercambiaron con Gaboto, que vivió 820 días, comida por los famosos espejitos de colores. Vienen las corrientes fundadoras, colonizadoras y conquistadoras, ¿cierto? La primera que conocemos nosotros es Buenos Aires, en 1536. Después de Santo Espíritu viene Pedro Mendoza y duró 4 años, pero terminaron comiéndose entre ellos, comían sapos, lo que sea, porque estaban dentro del fuerte y al principio convivían, pero después se pusieron muy exigentes, se le terminaron las cuentas de colores y los indios empezaron a ponerse malos. Así que lo único que le quedó es, la poca gente que quedaba, irse a donde ya había sido fundada Asunción. Y lo que sí, abandonaron, porque se fueron en barco, algunos caballos. Acá no había vacas. Y esos caballos quedaron porque no los pudieron embarcar. Esa es la primera población de yeguarizo en esta zona. Cuando fundan Asunción, que había primero un fuerte, no hubo un trazado de poblado porque eran irregulares el terreno, ahí donde llegan las primeras vacas para el mantenimiento. Pero en Asunción siempre fue un lugar que había mucho más vegetación, productos de la naturaleza, y se podía llegar a comer otro tipo de vegetales, digamos, porque no hacían falta que sea muy necesario la carne. También, por supuesto, el pescado. Entonces, la cantidad fue creciendo lentamente y después hay un arreo más importante, algunos dicen 200, 300, no hay escritos, que viene de Santa Cruz de la Sierra y pueblan, sino dentro de Corrales. Seguimos. Bueno, debido al aislamiento, que no encontraban tampoco cómo pasar para el lado del Alto Perú, donde estaba la Sierra del Plata, ahí de 1550 ya empiezan a decir que sería conveniente poblar más abajo para tener más contacto con el Alto Perú, fundando Santiago del Estero primero, con Tucumán, después Salta, Córdoba y todo. Acá cuando vienen, en 1573, es el primer poblado que se hace como manda España, con la Plaza de Armas. Era 11 cuadras por 6. Cuando viene de Asunción, el embarco, Juan de Garay, y vienen con arreos, no se sabe cuánto, pero de 300, 400 probablemente, que era lo que más o menos necesitaban en esta zona, porque en esta zona no había la vegetación, los frutales y todo lo que había en Asunción. Acá eran pastizales y mucha agua, como dice el video, para poblar con ganado. Y ahí fundan la primera Santa Fe. Esto es actual, ¿no es cierto? ¿Dónde está Cayastá? ¿O dónde estaba Santa Fe la Vieja? Y acá se puede ver que es un lugar perfecto para usar estas islas de corral. En esta parte, que es el Valle Calchaquí, formado por los ríos Salado, Salado Dulce, y este que es el San Javier, el que pasa por acá. Como vimos en el video, es un punto estratégico para, por el Salado, en toda parte de llanos, no cruzando montes, y estos indios que eran más hostiles, era mucho mejor para llegar con mulas, vacas y yeguarizos para abastecer el trabajo de las minas que ya estaba empezando a crecer. En 1580 se funda Buenos Aires como puerto de salida para toda esa minería que estaba creciendo en Potosí. Justamente cuando se está fundando Buenos Aires, semanas antes, meses antes, se va Juan de Garay y se arma la rebelión que vimos recién. Incluso a Garay le avisan y se vuelve de Buenos Aires para calmar los ánimos. Cuando se erigió Corrientes, 1588, Hernandarias llevó desde Asunción un arreo de 1500 cabezas de vacuno y equinos. Eso sí está registrado. En 1583, ubíquense, Juan de Garay hacía 30, 35 años que había llegado a Asunción. Dice Juan de Garay que cuando llegó a Asunción una vaca valía 300 pesos. Cuando él llega, muy pocos años después de la fundación de Asunción. Y hoy hay tanto ganado que no vale $1,5 pesos y cuanto mucho 2. Eso era por todo lo que había crecido. Ellos tenían vacas en estancias,
para comer, para procrear y en lo que podían cuidarlas. Por supuesto que algunas se escapaban. 1590. 100 cabezas llevan a la banda oriental del Paraná, que le decían la banda de los charrúas. Ahí nomás, frente donde ahora están Villa Hernandarias, cruzaban desde Santa Fe, vacas en las islas. Los arreos para Buenos Aires llevaban, que recién tenía 500 habitantes, todavía había que llevarlas, porque allá estaban los hostiles, que no tenía los rincones y las islas, Buenos Aires, como para criarlas. En el delta no había. Hernandarias lo hizo, pero lo hizo en Entre Ríos y lo hizo en la banda oriental, pero no en Buenos Aires. Era muy difícil encontrar islas o rincones para que se críen a la velocidad que se criaban en otros lados. De acá, la primera vez que se nombra la Argentina como algo del Río de la Plata, exclusivamente del Río de la Plata. Fíjense en el año, 1602. 1602 ya estamos hablando de los hijos de Santa Fe. Fíjense lo que pone en el poema. Garay el río arriba se ha tornado y puebla Santa Fe, ciudad famosa, la gente que está en torno ha conquistado, que es de ánimo constante y belicosa. Los argentinos mozos han probado allí su fuerza brava y rigurosa. ¿Dónde? En los arreos y en las vaquerías que estaban haciendo en las estancias que rodeaban a Santa Fe, poblando con soberbia y fuerte mano la propia tierra y sitio del pagano, el indio. Ahí empezaron. 1604. Hay una peste de carbunclo, antrax, que es una enfermedad que llega a la muerte a las vacas, a las ovejas, a los caballos, incluso al humano. En las estancias del norte abandonan todas las estancias, las estaban al norte de la ciudad, y en el Cabildo, todavía en 1608, había pocas vacas, según escrituras del Cabildo. Así que no se permitía ni siquiera salir a cazar o a vaquear en el campo, porque no había cantidad. Los que rodeaban, ¿qué tenían que hacer? Se boleaban sus propios yeguarizos, porque había tantos que ya elegían el caballo que querían, cada uno. Esto, no sé si lo conocen, es un descarretador. Se usa a caballo pegándole al garrón, digamos, del animal, y el animal pierde estabilidad con las piernas y se cae. Entonces, de esa manera, se fabricaban las primeras botas, que probablemente sean de vaca, porque había muchas, y después fue de potro, porque los españoles tenían botas. Así que había que ingeniársela como uno podía. El poncho que venía del norte, dormir al raso, tengo entendido que se llama bendito, 2 cueros de vaca, cuando estaban vaqueando, pastando o haciendo vaquerías, no había rancho. Así que había que vivir al estilo aborigen. Y se iba haciendo esa cultura bien propia del que vive a raso en el campo. Eso pasó en esta parte. Esto se llama Valle Calchaquí. Ahí estaba Santa Fe, esta es la Santa Fe actual. Y acá se puede ver el río Salado, que es un río bastante más importante, y el Paraná, donde formaba el Valle Calchaquí, donde se desparramó todo ese ganado. En 1616, entonces, Hernandaria ordena la primera recogida de ganado, alzado, 8.000 cabezas, que tardaron 6 meses. Así que fíjense todo lo que llevaba en el Valle Calchaquí. Y también con indios lo hicieron, porque estaban domesticados. Hasta 40 leguas arriba de Santa Fe la Vieja, a vaquear, a juntar ganado y a traerlo para manso, o sea, para guardar en la estancia. Hernandaria, bueno, en 1606 explora la banda oriental, que al principio eran tierra de poco provecho, no lo tenían en cuenta, todo era La Plata, buscar la famosa sierra. Hernandaria fue muy importante, incluso hay un monumento en Montevideo que acá, porque pobló de ganado la banda oriental, donde no había poblaciones. Acá no había poblaciones, había muy poquitos fuertes, pero no se animaban a salir. ¿Por qué? Acá estaban los charrúas, bastante hostiles. Y en la parte esta también de Entre Ríos. Por eso tampoco fue fácil poblar Entre Ríos al principio. En 1611 y en 1617, probablemente después de la vaquería que quedó ganado alzado en los calchaquíes, mandó a los santafesinos, porque era lo único que tenía de mano de obra, durante meses a sembrar. La isla Vizcaíno es la desembocadura del Río Negro, acá en Uruguay,
y San Gabriel. Esta zona la pobló porque decía que estas iban a ser de tierras de mucho provecho, porque había mucha agua, muy buenos pastos, había formas de encerrarlo, por ejemplo en la isla, al ganado para que crezca solo, y después explotarlo con el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, entonces fueron 2 arreos, hechos por santafesinos, que también ya estaban cruzando a Entre Ríos a vaquear, y sobre todo en Entre Ríos habían hecho buenas migas, digamos, con los charrúas, cosa que no era fácil, porque el charrúa no conocía ni la vaca ni el caballo. Entonces empezaron a domesticarlo, como vivir en medio tranquilo del campo de Entre Ríos. Bueno, acá está la carta famosa, que hasta el brasilero en Río Grande la respeta como la primera escritura que nombra a una especie parecida a lo que es el gaucho después. He puesto en orden a las vaquerías de las que vivía mucha gente perdida, que tenían librado su sustento en el campo. Atenderán por el hambre y la necesidad a hacer chácaras y servir poniéndose a oficio, a que he forzado y obligado a muchos mozos perdidos, poniéndolos de mi mano a ellos. Por supuesto que es muy difícil que haya logrado el cometido Hernandarias, pero es la primera referencia escrita de este personaje de las Pampas en documentos que iban hacia España, que todavía los tienen allá, ¿no es cierto? Y acá está la tapa del libro del análisis que hizo este señor, no con internet, sino en 1930, 1940, y buscó lo que estaba documentado. Todo lo que estaba documentado. Por eso él, que es bonaerense, creo que es porteño, se dio cuenta que no podía ser nunca que el ganado proliferara en Buenos Aires porque no tenía las condiciones para encerrarlos, tenerlos ahí, y que no venga un indio y se los lleve, como pasó después. En 1635, la banda de los charrúas está en paz con los santafesinos y tenían amistad, hacían trueques 100 años antes que en Buenos Aires. Con Buenos Aires no se llevaban bien, ni los charrúas, ni los querandíes, ninguno. Y eso está escrito también. El padre Salaverry cuenta que los charrúas vendían hasta las mujeres chanaes, tribus que estaban en Entre Ríos, a los hijos, incluso también si era necesario vendían a los de ellos. Los cambiaban, no los vendían. Eso lo escribe el padre Salaverry. Bueno, en 1680 recién ahí se funda Colonia Sacramento, frente a Buenos Aires, porque ahí empieza la pelea, que querían llegar hasta ahí los portugueses, y ahí surgen los changadores, otro nombre para el mismo personaje. El personaje changador es el que hace changa. ¿Cuál era lo único que sabían pasar los ríos? Uruguay y Paraná. Los santafesinos. Entonces eran contratados por los portugueses, porque el portugués no salía por los charrúas. En cambio, los santafesinos ya convivían en Entre Ríos con ellos. Entonces sabían cómo tratar. Entonces empezaron a trabajar para portugueses, que después, desde Portugal, lo vendían. Y lo cambiaban. En Colonia Sacramento había cosas que venían en barcos que no existían, como para el gaucho, que le venía bien. Lo único que tenían era yerba, porque siempre la yerba se conseguía, y se intercambiaban por cuero. Ahí empiezan a llamarse changadores, más o menos. En este dibujo son los charrúas en convivencia con una especie de gaucho, con el caballo. En 1700, 1710, los empresarios santafesinos pueblan la banda oriental haciendo ese negocio, con los portugueses y con gente que había también por ahí, como los bandeirantes que venían del norte. A todo esto estaban las misiones también. Los empresarios, por ejemplo, con nombre y apellido: Antonio Márquez Montiel, Andrés López Pintado, Francisco Vera Mujica, con recogidas de ganado, arreo de meses, vadeo de ríos y pastoreo. O sea, cuidarlo para llevarlo durante 3 meses. Había que vivir a la intemperie, al raso. Ahí donde también empieza con la guitarreada, con la vihuela y las carretas para llevar 10.000, 20.000, a veces eran 50.000 los arreos, porque la mitad llegaba y la mitad no llegaba cuando pasaban los ríos. Cuando había un pedido del Cabildo de Buenos Aires, no se pasaba por el Río de la Plata como he visto algunos dibujos, porque el Río de la Plata tenía 40 kilómetros. Entonces, ¿qué hacían? Cruzaban Salto Chico, Salto Grande, más o menos por ahí el Uruguay, y después la vieja Santa Fe, que estaba en esas islas de enfrente. Entonces con la correntada terminan bajando hacia una isla y de la isla van a la otra y así van pasando el ganado. Pero eso lleva meses, no es que lo hacían en un día. Hay documentos que decían cuánto costaba los sueldos, cuántas carretas hacían falta, cuántas canoas,
cuántos peones y cuántos santafesinos. O sea, si había 300 peones, necesitaban 150 santafesinos. Porque los santafesinos lo que hacían trabajos, como pueden haber hecho, por ejemplo, en Buenos Aires, el negocio eran los esclavos, los importados para mandar al Alto Perú. Entonces, el trabajo en Buenos Aires no era arrear y pasar, vadear ríos. El trabajo estaba en Santa Fe. Por eso era más fácil aprovechar a esa gente que tenía experiencia, y para llevar a Buenos Aires tenían que dar toda la vuelta, porque la banda oriental se había puesto bastante llena de ganado cuando en Buenos Aires no había. Fíjense que ya estamos hablando de más de 100 años. Pialar, enlazar, cebear, cuerean, degüellan, arrean, bolean, toman, descarretan, un poco de todo. Entonces, esos 100 y pico de años ya están muy formados como para pasar hasta la banda oriental. En Buenos Aires se ordena poner orden a los charrúas. Bueno, ahí ya se estaban poniendo malos los charrúas en Entre Ríos. Ordenan a los tercios de Santa Fe y de Yapeyú. Resulta que los de Santa Fe no obedecen, los de Yapeyú sí. Eso se demuestra que los santafesinos no atacaban porque ya estaban mezclados y convivían con ellos. Y en intercambios de tolderías y animales como estancias. Después creo que en el año 1740 y pico Vera Mujica arrasa con todos los charrúas, por lo menos de Entre Ríos. Y en 1716, por denuncia que recibió el Cabildo de Buenos Aires, desde la banda oriental había 400 santafesinos vaqueando capitaneados por Andrés López Pintado, uno de los empresarios que le vio el negocio y se quedó allá. Por eso Emilio Coni sostiene que fueron sembrados, digamos, de santafesinos porque le convenía quedarse a changuear, a intercambiar con los portugueses que venían del norte. Y después, bueno, cuando se funda en 1726, si no me equivoco, Montevideo, ya empezaba a haber poblados, Maldonado, Montevideo, y había gente que necesitaba también intercambiar cueros o venderlos, y ellos eran los indicados. ¿Sí? Eso decía los uruguayos, ya que en los videos de Uruguay dicen que el gaucho nació en el Uruguay, incluso nació en qué lugar y todo, en estos lagos acá de, creo que Rocha, por ahí. Después dicen que se desparraman y terminan abarcando Santa Fe, todo como al revés de lo que yo les estoy contando. Para ellos nacieron acá. Pero claro, ellos toman como fecha de inicio 1749, 1773. Y en 1771 se nombra por primera vez la palabra gaucho. Porque en Maldonado informan al virrey Bertis que habían problema con gauchos. Escrito por primera vez 1771. 1749 es cuando ellos empiezan a ver la mezcla del gaucho con el portugués. Por un breve tiempo se llamó gauderio también, porque es una palabra del portugués. Pero eran los mismos santafesinos que, como dice un informe, que ya habían venido primero en Entre Ríos y después a Uruguay. Entonces, dibujan los uruguayos la nación gaucha. Fíjense dónde la dibujan, la frontera. Cuando esto acá es más época de Artigas, ¿no es cierto? Porque acá están las banderitas de Artigas. Pero lo dibujan como que la nación gaucha, que esta es la bandera, y después termina siendo la bandera del Río Grande del Sur, donde nacieron y se hizo una nación gaucha. Con ese nombre, realmente gaucho, pero que venía de las vaquerías santafesinas de mucho tiempo antes. Seguimos. Bueno, después se crea el virreinato, empiezan a diversificarse según el origen y según la región, y se expande, por supuesto, para el lado del Río Grande del Sur, la bonaerense, que empieza a irse para las Pampas, aunque en realidad siempre en Buenos Aires estuvo acotado por los fortines. Podían irse mucho porque ahí es donde venían los ranqueles, los Pampas en general, así que la línea fortines, hasta muchos años, 1780, no se podía pasar mucho, porque las tolderías estaban mucho más lejos. Entonces, ahí es donde se muestra también que no había tanto intercambio de madres guaraníes con españoles. En el siglo XIX, cultura gaucha se va expandiendo. Por ejemplo, esto es la evolución de los trajes en el Río Grande del Sur. Fíjense que ahí empieza con un aborigen con un chiripá, una especie de chiripá, un poncho acá abajo, y se va transformando, ¿no es cierto? Ellos tienen mucho polka, chamamé, usan mucho eso, pero no es lo mismo que el sureño, ¿no es cierto? El de Buenos Aires, muy distinto, lo mismo el de Güemes, en Santiago del Estero. Cada uno fue creando su identidad propia, pero siempre respetando la mayoría de las costumbres que heredaron de aquellos
primeros mozos perdidos, ¿no? Después tenemos acá los federales, los de Rosas, esa es la bandera de Río Grande del Sur, y en Uruguay, por supuesto, como ellos dicen, nacieron los gauchos. De la independencia hasta la conquista del desierto tuvieron el arma de guerra de nuestra patria, ¿no es cierto? Estuvieron en las guerras civiles, estuvieron en la guerra de la Triple Alianza, en los fortines murió muchísima gente anónima y quedan los jefes o los coroneles, Coronel Villegas, General Roca, todo eso, pero los que murieron en los fortines fueron muchos y fueron muchos años. Ya venían de las postas con problemas y malones, pero desde esta época hasta 1880 fue la parte más dura porque había que cuidar arreos, incluso había que cuidar las estancias de otros en los fortines. Bueno, después nace la poesía gaucheca y como ya todos ustedes saben, más o menos esa historia la contaron Guiraldes, Hernández, Ascasubi en Uruguay, uno de los más importantes o más antiguos que fueron dejando la identidad, la vida y la costumbre del gaucho plasmada en poesía y en libros. Mucho antes de eso hay muy poco, se sabe poco y se cuenta poco. Esto yo le aconsejo, es Crónicas de Frontera, Landaburu, Roberto Landaburu de Venado, yo cuando puedo lo aconsejo, habla mucho de todo lo que ocurrió. Esas boleadoras no son casualidad, esas son 3 boleadoras que se encontraron en los quequinchos, 3 bolas de boleadora. Aide dice que tenía mucho en el museo, lamentablemente se van perdiendo y mucha gente debe tener. Landaburu cuenta mucho de la historia de los fortines y de Santa Fe. Y a mí me gustó un prólogo, que no sé si voy a llegar a leerlo. ¿Por qué puse este mapa? Porque muchos hablan de los gauchos que podrían haber sido en cualquier lugar. Mi estudio, mi revisión de libros, que básicamente está basada en la que dice Connie, es que en este punto, en ese momento, se dieron muchas condiciones que no se podían dar en esta parte, y algunos dicen que los gauchos vienen de la Pampa. Acá venían los indios, no los gauchos. Y en esta zona tampoco había intercambio, como para que las indias puedan tener relaciones con los mozos, esos que no tenían mujer, y que tenían 20, 24 años. Empezaron a vivir fuera de la civilidad, después de ese ejemplo de los 7 jefes que no le daban muchos derechos, y como tenían trabajo, comida y casa, digamos, en la intemperie, en este punto, y no en otros, en Salta los indios tenían cultivos, tenían artesanías, y acá esclavos y comercio, y aduana. Entonces, contrabando, ni hablar, ni hablar. Y acá todavía no había habitantes, entonces, ¿por qué se da en esta parte de que el trabajo, la mano de obra, eran santafesinos como él cree? Fueron los que vaquearon toda esta zona, los primeros en ver al gaucho nacer desde acá, cuando en realidad hay mucha agua que corrió por el río y muchas vacas que trajeron desde aquel, principalmente después de esa pérdida de ganado en 1604 en los valles Cachaquí. Lo que puso Landaburu me gustó, y es un prólogo de uno de los 3 libros. Landaburu tiene varios libros. Los Campos del Venado Tuerto, muy bueno, y Santa Fe al Sur también, son recomendables. El prólogo no tiene esta modesta obra de otra finalidad de que sirva de punta a los chicos y la juventud de mi pago a iniciarse en la búsqueda de una identidad nacional. Aún hoy, después de tantos años, seguimos en nuestra patria sin tener estructurado en los colegios un programa que contemple como primer objetivo el conocimiento cabal del lugar donde se vive, el conocimiento del pago chico. Ello ha sido causa de tantos males que aquejaron a nuestra nación. Entonces, habría que preguntarse, ¿cómo puede amarse algo que no se conoce? Así fueron los resultados. Un país que no pudo defender con hidalguía nacional algo tan caro a la esencia misma de la nación, su soberanía. Conocemos tal vez la historia de Europa, de la Roma antigua, la guerra mundiales y la conquista del oeste norteamericano con los cowboys, y no supimos empezar por casa. No hay en todo el sur santafesino un solo hito recordatorio de las gestas heroicas que se desarrollaron. Todo parece olvidado. Las cruentas batallas, los hombres que se sacrificaron, los desaparecidos en los fortines, todo. Se perdió todo. Sueño con que cada uno de los argentinos pueda conocer como la palma de su mano
cada pedazo de su tierra, que en cada loma, árbol, ruina o lo que fuere, identifique y se identifique con su territorio, así habrá de comenzar la grandeza de nuestra nación. Esto es el prólogo de Campos del Venado Tuerto, escrito en 1985, no lo escribió ayer. Y bueno, yo como conclusión de todo esto que se habló, rescato una parte que Bernardo Aleman, falleció en 2012, se basó más que nada en el de Connie también, que también le llamó la atención mucho todo lo que contaba. Escribió como una conclusión: el gaucho de las montoneras del brigadier general don Estanislao López, de quien el general Gregorio Araudo de la Madrid expresara lo siguiente, dirigiéndose a las milicias cordobesas en 1830. Esto es, mis amigos, lo que quisiera yo que me expliquéis, mas veo que no podréis hacerlo sin confesar una verdad muy amarga para vosotros. Habéis oído decir desde el año 18 que los santafesinos, a pesar de ser un puñado de hombres, se llevaban por delante a los ejércitos porteños, y hasta que llegaron a imponerle un tributo en el año 20 para comprarles la paz. Y esto, mis amigos, que es lo más vergonzoso, os ha ido, cobardes, un terror pánico. Así es que cuando dicen, vienen los santafesinos, ya no atináis ni a ponerse en guardia, ni a preguntar su número, sino a huir como unos fantasmas, abandonando cuanto tenéis. Este era el prototipo del gaucho santafesino, que primaba no solo en toda la provincia por igual, sino que trascendía la frontera de la misma. El general Lamadrid los conocía bien, había peleado contra ellos en el combate de la Herradura en 1810, junto a ellos cuando la invasión de Pancho Ramírez en Santa Fe en 1821, y finalmente la campaña del general Paz en Córdoba en los años 30 y 31. Como él, también conocieron la bravura del gaucho santafesino militares distinguidos, como General Viamonte, Díaz Vélez, Balcarce, Busto, Rondó, Soler, Dorrego, Lavalle, Paz y otros. Este fue el gaucho que se hizo famoso en las vaquerías del litoral, en los arreos mulares al Perú, en las campañas de frontera con los indígenas, en las luchas de la independencia y de las guerras civiles. Ese personaje tan característico nuestro se fue perdiendo poco a poco, desplazado por las nuevas corrientes inmigratorias que transformaron radicalmente el bendito suelo santafesino. Arrinconado en los dos extremos, el norte y el sur, fue absorbido, transformado en su idiosincrasia por culturas regionales, también gauchescas, de otras provincias vecinas. Hoy ya no lo podemos resucitar, pero sí podemos y debemos rescatarlo del olvido. Eso es lo que yo quería decir.